es medio de izquierda, por eso no aparece tanto. Rebelde. Robert Tucker es más mainstream. Sale hasta en el video de Tito Escárate. Estamos con el Buena reconocimiento y cortina, protección ¿eh? efectiva. ¿Ah? Buena Está cortina bueno. tenía, buena presentación. Y Tito Escárate, regalo de Tito Escárate, mi gran amigo. Buenísimo. Reconocimiento y protección efectiva de los derechos de las personas, en especial los de carácter social, la visibilización de los sectores sociales más postergados y reconocimiento y protección de sus derechos, niños, niñas, adolescentes, inmigrantes, pueblos originarios, género, etc. Desconcentración del poder y una distribución democrática y efectiva, terminar con los modos de acumulación del modo neoliberal. Oye, partamos, bueno, conversando. Primero, debería haber empezado con eso, en realidad agradecerte que hayas aceptado participar de esta conversación con este canal de YouTube, que no tiene otro propósito que hacer conversaciones más que entrevistas, ¿no? Conversaciones entre personas y con preguntas que surgen un poco de inquietudes que nos corresponden a una pauta periodística, etcétera. Mira, yo quiero entrar primero que hablemos un poco de la política. Y esta es una pregunta que yo la he hecho otras veces, so pena de que pueda malinterpretarse. Este, y es la relación entre la, la rebelión de octubre del 19 y la reunión del 15 de noviembre, ¿no? Eh, ¿Tú cómo valoras la reunión del 15 de noviembre? ¿Fue algo que llevó al plebiscito? ¿Fue positivo en ese sentido? Mm. Alguna gente lo cataloga de traición, pero yo pienso que si no hubiera habido esa reunión, a lo mejor no se habría llegado al plebiscito. Ahora Van Rieselberger dice que mi tío estuvo a punto de caer, mi tío Sebastián. Entonces, ¿cuál es tu visualización de ese momento histórico en nuestra historia chilena? Valga la redundancia. Sí. Mira, yo creo que como todas las cosas que han ocurrido en el último tiempo, y como todas las cosas en general, tienen luces y sombras. Y yo creo que estamos muy mal acostumbrados como país a mirar o solamente las luces o solamente las sombras de lo que ocurre en general. Y el acuerdo del 15 de noviembre tiene luces y sombras, ¿verdad? De alguna manera permitió canalizar de manera ordenada, de manera institucional, un proceso constituyente que podría por fin poner término a la constitución de la dictadura. Y eso yo creo que es un elemento efectivamente muy positivo. Pero claro, por otro lado tiene algunas sombras importantes, principalmente diría yo el hecho de que fue una decisión que se tomó de espaldas a la ciudadanía que estaba movilizada. Yo creo que las dos realidades están puestas sobre la mesa, ¿verdad? Tiene cosas positivas, tiene también cosas negativas. Y yo lo que he tratado de un poco de enfatizar en el último tiempo es que después del 15 de noviembre en adelante, como pueblo organizado, hemos sido capaces de ir más allá de las fronteras del acuerdo del 15 de noviembre. Y después del 15 de noviembre conseguimos que la constituyente fuera paritaria, conseguimos caños reservados, hemos ido mejorando progresivamente las condiciones de participación política de los independientes, que son cuestiones que no estaban en el acuerdo del 15 de noviembre y que han ido mejorando gracias a la presión ciudadana y gracias a la movilización. Entonces yo creo que ambos factores hay que ponerlos en su justa medida sobre la mesa. El acuerdo de noviembre no es lo mejor que le ha pasado a la historia constitucional chilena reciente, pero tampoco es un bodrio que haya que tirar a la basura, ¿verdad? Tiene luces que hay que aprovechar y tiene sombras también que de alguna manera suponen un desafío de cosas que hay que ir mejorando en el tiempo. Oye, bueno, y
esta segunda etapa, digamos, post plebiscito, empieza a mostrar las características de, ¿cómo podría llamarse? Lo peorcito de la derecha chilena. Eh, por ejemplo, Mariana Elwin, quien llamaba a votar rechazo y que hoy día se candidatea para estar en la constituyente. Por otra parte, Alaman, que empieza a llamar delegaciones de la OCDE para que enrielen la discusión. Y ya tenemos la experiencia de lo que fue el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y que aparentemente terminaba con la dictadura, pero de algún modo prolongaba las bases económicas, sociales, políticas de la misma dictadura, con una constitución amarrada a conceptos de Jaime Guzmán, con una camisa de fuerza legal que impedía cambios reales en la sociedad, y como un elemento que no tiene que ver con el 5 de octubre del 88 ni con la salida, pero que fue posterior, es que empieza a aflorar con mucha fuerza la corrupción y el acomodo de sectores anteriormente opositores a la dictadura y que después entran a jugar un rol bastante acomodaticio con hacer las cosas en la medida de lo posible, como dijo Patricio Elwin. ¿Y qué era la medida de lo posible? Bueno, en la medida en que no hubiera un boinazo, en la medida en que no se enojara Estados Unidos, en la medida en que estuviéramos todos felices. Y eso fue transformando poco a poco el país en un país con un gran malestar, con una gran desigualdad, con una gran cantidad de caras de palo, desubicados. Posteriormente del cara de palo pasamos al cara de suela, al cara de raja, el cara de rajismo como forma de política, ¿no? Y yo percibo que hoy día podría haber un miedo producto de la conciencia que queda en la gente, en el pueblo, con lo que ocurrió anteriormente, y puede haber un miedo con que nos vuelva a pasar lo mismo, no nos vaya a pasar lo mismo, no vaya a ocurrir que hay nueva constitución y que esta nueva constitución es un remedio de la constitución anterior. Y yo ya he escuchado a gente decir, y eso el pueblo no lo va a aguantar. O sea, que hay una madurez política de grandes sectores de la población, una madurez política de gente de generaciones viejas, pero también de generaciones jóvenes, de generaciones que han mirado este proceso de los últimos 50 años, y son jóvenes que tienen 20 años, o sea, nacieron cuando ya la cuestión llevaba 30 años de pudredumbre, y no están dispuestos a aceptar que nos vuelva a ocurrir lo mismo. No es un chantaje, no es una amenaza que se haga de parte de la izquierda o de sectores más radicalizados, sino que tiene que ver con una realidad. Hoy día vemos que hay decenas de jóvenes, no sé si son centenas de jóvenes que están presos, producto de sus protestas, y no son liberados. Y
sale este Guatón Pizarro, el demócrata cristiano, diciendo que no, que eso va a avalar la violencia, cuando él ha sido violentamente corrupto. Su violencia él no habla nada, el famoso Pizarro. ¿Cómo ves tú el rol que va a jugar esta constituyente? ¿Logrará destrabar estos chalecos de fuerza que trata la derecha de ponerle a la gente? ¿Se logrará hacer una constitución más democrática que la que tenemos actualmente? Realmente democrática. Mira, yo creo que estamos en una encrucijada bien importante para la historia del país. Porque efectivamente lo que dices tú, Mauricio, es cierto. Eh, hay un par de generaciones, dos generaciones, a lo mejor tres, que han concurrido, que han compartido el estallido, ¿cierto? Que han compartido la revuelta. Y esa es una experiencia que yo creo que marca políticamente. Eh, Cuando los cabros, las cabras dicen ni un paso atrás, ¿ah? O cuando dicen un paso atrás solo para tomar vuelo, eh, yo creo que lo que están poniendo sobre la mesa es que hay un aprendizaje político que surge de la experiencia, de la protesta, de la revuelta, etcétera, etcétera, que tiene, diría yo, por finalidad principalmente poner sobre la mesa esa reivindicación por participación, ¿verdad? Que es un poco aprender también de lo que pasó en ese tránsito entre el 88 y el 90, 92, donde efectivamente el cambio de régimen no significó un cambio de orden, ¿cierto? Se fue Pinochet, entró Patricio Aylwin, pero el orden jurídico, el orden político, el orden constitucional era prácticamente el mismo, fue cambiando muy progresivamente, muy de a poco, durante la década del 90, durante la década siguiente. Pero en este momento yo creo que ese pueblo movilizado hoy día, claro, no está amenazando, como dices tú, sino que está reivindicando el protagonismo que le corresponde eh, para participar en la configuración de esa nueva constitución, de su nuevo orden político, de ese nuevo orden social. Eh, y ahí yo quisiera creer que hay efectivamente un aprendizaje histórico de lo que fue el fracaso de la transición, y de lo que ha sido el protagonismo, ¿verdad? De cientos de miles de personas durante la revuelta, en marchas muy masivas en la capital, pero también en las principales ciudades del país, que buscan un Chile distinto. Y ese Chile distinto no va a caer del cielo por arte de magia. Ese Chile distinto hay que construirlo. Pero esta vez nos toca construirlo a nosotras, a las personas comunes y corrientes, ¿verdad? No a la élite, no a los partidos, no a las cúpulas de los partidos. Ahora nos toca construirlo a nosotros. Y eso es lo que yo creo que significa que no vamos a aguantar de nuevo lo que ocurrió en los 90. O sea, no vamos a volver a darles una carta blanca para que hagan con la constitución o con la configuración de la sociedad lo que les dé la gana. Porque ahora nos toca participar a nosotros, nos toca participar a nosotras. Y eso yo creo que marca un cambio súper importante respecto de la historia política de los últimos 30 años. Y claro, si esa reivindicación, si ese reclamo por protagonismo funciona, ¿verdad? Y es efectivo y el pueblo movilizado logra ocupar esos espacios y la sociedad organizada logra ocupar esos espacios, eh, el riesgo de que vuelva a pasar lo mismo, yo creo que disminuye. Eh, el riesgo siempre está y por eso yo creo que es tan importante tomarnos en serio el proceso constituyente, tomarnos en serio la participación política, la participación ciudadana, porque no tenemos nada garantizado, no tenemos nada asegurado. Vamos a tener que construir eh, el país de los próximos 30, 40, 50 años, pero vamos a tener que hacerlo con mucho trabajo. Esto no va a ser fácil, pero vamos a tener que hacerlo. Claro. Oye, este, hay una tendencia que yo no comparto mucho, muchas veces, en términos de la discusión que se da
Y esto es algo histórico en Chile. Yo tengo 67 años, yo tenía 17 años cuando salió elegido Allende, tenía 20 cuando se dio el golpe de Estado. Por lo tanto, he visto la política chilena en 50 años y hay unas constantes que de una forma u otra se mantienen. O sea, van variando, pero de alguna manera van mutando muy lentamente, pero hay una cuestión que a mí en lo particular me molesta bastante y es el descalificar a la gente. No voy a hablar por motivos de género ni de raza, sino que por motivos etarios. Yo me acuerdo que en tiempo de Allende la juventud era considerada poco menos que eh, el grupo de la gente sin experiencia que tenía que acatar lo que decían los más viejos. Y de parte de la juventud había mucho respeto a los más viejos. Mucho respeto a Neruda, mucho respeto a Allende, mucho respeto en la izquierda, ¿no? A la gente mayor. Y después esto fue variando. Y se llegó un momento en que parece que la gente mayor son viejos inservibles. Pero también eso está relacionado con el poder. Nadie se refiere a Sebastián Piñera como un señor de la tercera edad, por ejemplo. Él habla de nuestros abuelos y él es uno de los abuelos. Claro. Lo mismo la señora Morel. La otra vez, a propósito de un cómico, un stand-up comedy en Viña del Mar, se refirió en términos muy despectivos con respecto a Ricardo Lagos, pero no por motivo de Ricardo Lagos como un gran salvador del capitalismo e impulsor del capitalismo, que le puso rueda a Chile para venderlo, eso habría estado correcto, sino que porque tenía 80 años o algo así. Yo manifesté mi malestar y mucha gente hueona, porque no se puede decir otro adjetivo, empezó, no, lo que pasa es que Redolé es laguista, te gusta Lago. No era ese el problema. Hoy día pasa con nuestro, eh, el que fue profesor mío en Introducción al Derecho en la Universidad de Valparaíso, don Agustín Esquella, ¿no? Mm. Que se ha mandado unas declaraciones lamentables, en el sentido de ser demasiado democrático, de ir a reuniones de celebraciones del 11 con una bandera negra, o de que con los comunistas acá no, etc. Eh, ¿Qué representa Agustín Esquella para ti como con esas declaraciones? ¿Un liberal derechizado? ¿Una posición que comparte mucha gente tal vez? Una manera, porque lo menos que me gustaría escuchar es que no, pero es que él ya está muy viejo y por eso habla de eso, porque no Mm. creo que sea el Claro. momento. ¿Qué piensas tú de esas declaraciones de Agustín Esquella? ¿Él Mira, un todavía, poco, todavía hace clase en la Universidad del Paraíso o no? sí, sí, está acogido creo que a una modalidad como de retiro o algo por el estilo, pero sigue haciendo clases en quinto año, si no me equivoco. No, mira, acá con Esquella, como con todo, creo yo, eh, pasa un poco lo que te comentaba al principio. Eh, Cuesta mucho moverse, creo yo, en los matices. ¿Ah? Como que la gente de alguna manera te empuja a los blanco-negro, ¿verdad? Entonces uno defiende, no sé, pues, a Lagos, como decías tú, laguista inmediatamente. Y la vida, pucha, está llena de matices, ¿verdad? Todo puede ser mirado de una perspectiva distinta, los grises, ¿verdad? Que de repente son tan importantes para la vida. Y creo que es que ella juega un poco juega un poco en esa cancha, ¿verdad? Porque es que ella efectivamente, por un lado, eh, representa quizás a esa generación que luchó por la democracia, ¿verdad? En los 80, los 90, pero también representa a esa generación que trabajó muy activamente por un gobierno que avanzó en esa agenda neoliberal de las privatizaciones y de las concesiones, ¿verdad?
Entonces como que representa probablemente esos dos elementos, eh, siempre complejos, ¿verdad? Siempre contradictorios, de una generación a la que le tocó protagonizar momentos muy complejos para la historia del país, ¿verdad? Eh, yo siempre pienso mucho, y esto lo he hablado mucho con amigos socialdemócratas, ¿verdad? Pero socialdemócratas de izquierda, de cuánto le costó a la socialdemocracia chilena, que yo creo que es algo que no ha hecho todavía, abdicar del neoliberalismo característico de la década del 90, ¿cierto? Con Tony Blair, Anthony Giddens, la tercera vía, ¿verdad? Eh, que surge principalmente en el Reino Unido, que fue una socialdemocracia que se rindió principalmente frente al neoliberalismo empujado desde Estados Unidos, luego de la caída de la Unión Soviética, y que 30 años después no ha hecho suficientemente la autocrítica de qué fue lo que significó, ¿verdad?, abrazar el neoliberalismo de esa manera. Al punto de que hoy día hasta Joaquín Lavín se dice socialdemócrata, ¿cachai? Y yo creo que Agustín de alguna manera arrastra ese pecado también, ¿verdad? Por eso le hemos escuchado algunas declaraciones tan contradictorias de ese anticomunismo tan propio de la Guerra Fría, ¿verdad? Que hoy día no tiene mucho sentido. Y es un anticomunismo que además vemos en parte importante de la clase política, pero sobre todo en parte importante de la élite, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha costado, o sea, qué es lo que ha dificultado que haya una unidad efectivamente de las oposiciones en este proceso electoral constituyente? Yo creo que Agustín es un gran intelectual, pero probablemente es el reflejo, ¿verdad?, de tiempos pasados, ¿verdad? No por la edad que tiene, sino por el tipo de ideas que abraza, ¿verdad? Eh, por esa dificultad que tiene, ¿verdad?, de relacionar el liberalismo, la socialdemocracia con el neoliberalismo, y por los problemas que ha tenido la socialdemocracia en general en el mundo, no solamente en Chile, de separarse de ese neoliberalismo. Y que de alguna manera se le cuela, ¿verdad?, en esas declaraciones eh, eh, anticomunistas, ¿verdad?, que le escuchamos por la tele hace algunas semanas. Claro. Oye, ¿quiénes son candidatos en el Distrito 7? ¿Compiten contigo? Tú- Mira, hay hartos candidatos, ¿ah? Hay hartos candidatos y candidatas. La verdad que no está muy claro. Yo el otro día me metí a la página del CERVEL, y hay 37 candidaturas independientes que están buscando firmas. A eso hay que sumarle las candidaturas que se van a levantar por los partidos políticos, que van a ser unas 30 candidaturas más, por lo menos, 30 o 40 candidaturas más, según la cantidad de listas que haya, y las candidaturas de los pueblos originarios, que también pueden ser una cantidad variable. Yo creo que en este distrito podría fácilmente tener entre 50 y 70 candidatos a la Convención Constitucional. Y es un distrito complejo porque es un distrito grande, es un distrito importante, pero tiene relativamente pocos cupos, ¿verdad? Son 8 cupos, de los cuales uno es para los pueblos originarios, por lo tanto la población mestiza nos vamos a repartir solamente 7, y con paridad de género. Por lo tanto, probablemente van a entrar 3 hombres solamente, y 4 mujeres. Entonces es una distribución compleja. Por eso yo creo que la unidad de las fuerzas que están detrás del 80% es tan importante, porque la dispersión de muchos votos en muchos candidatos y candidatas va a diluirse en pocos representantes. Claro, y ese es un viejo truco que el poder sabe manejar muy bien. Y Exactamente. si no hay luces de unidad y si hay un anticomunismo rampante, eh, la verdad es que disminuyen nuestras posibilidades de llegar a 104, creo que es el número mágico, 104 Claro. Ahí dientes, están los 2 tercios. 104, imagínate. Eh, ahora, yo no sé, estoy optimista con respecto a, en primer lugar, a que pueda
pueda esta ser una gran lección, si nos va mal, Mm, a deponer tanto camino independiente propio, en el sentido de que en tiempo de la unidad popular, el llamado fundamental era la unidad. claro. Recuerdo un grupo de Valparaíso, un grupo musical de Valparaíso que se llamaba Tiempo Nuevo y que tenía una canción que decía, ¿por qué no unirnos si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo Torres, ¿no? Sacerdote, guerrillero. Imagínate, estábamos hablando ahí ya de situaciones más extremas, es decir, una religión, la católica, y la vía violenta. Ahí ya ya no era un problema de si estabais de acuerdo o no con ir a protestar, era tomar las armas y enfrentar al poder de la burguesía, de la derecha, de la élite, o como se le llame. Y fíjate que yo creo que en aquella época la gente, el pueblo, logró realizar importantes avances en términos de lograr una unidad. Allende, un poco antes de ser derrocado, tenía un 43,39, creo que era, por ciento de apoyo, con un gobierno sitiado por el imperialismo, con una participación ingente de la CIA en la política interior, con la actividad fascistoide de la Armada que mata al edecán Araya Peters, con la participación de Patria y Libertad, con un gobierno que hacía lo posible por mantener el timón en una sociedad cada vez más enfrentada, en una lucha de clases desatada brutalmente. Entonces, me pregunto, si nos fuera mal hoy día, no vaya a ser, es un miedo que tengo, te quiero preguntar con respecto a eso, no vaya a ser que la gente se desilusione de la política, porque la política me parece que es la salida para todo este tipo de problemas. Entonces se diga, no, la política es lo mismo, hay que ir a la calle, hay que ir a la calle, y la calle, claro, la calle en algún momento o en muchos momentos es muy importante, pero efectivamente no hay que despreciar la política, la actividad política, la, el desprecio por la actividad política lleva a la fascistización de la sociedad, creo yo, muy fácilmente. ¿Cómo ves tú la eventualidad ante una posibilidad de no lograr los 2/3, de no lograr los 104? Y que, o aún lográndolos, que surjan diferencias, surjan sectores más tibios, más tibiones, que en un momento determinado no estén por reformar, o sea, por reformar no, digo, por hacer una nueva constitución de verdad. Sí. Mira, yo creo que primero tenemos un problema eh, con la idea de representación. Yo creo que es súper importante que de alguna manera hagamos todos, el ejercicio de abuenarnos con la idea de representación, ¿verdad? De reconciliarnos con la representación. Porque la participación ciudadana yo creo que es fundamental para la legitimidad del orden social, del orden político, con sus distintas formas de participación, organización, movilización, las protestas, los cabildos, pero siendo la participación muy necesaria, no es suficiente. Y no es suficiente porque siempre hay una dimensión de la cosa pública, de las instituciones colectivas, que nos afectan a todas las personas, que tienen que ser tomadas por pocas personas, que tienen que ser tomadas por
personas que nosotras elegimos, ¿verdad?, para que nos representen. Esa dimensión de la política, esa dimensión de la democracia representativa, no va a desaparecer. Por mucho que avance la participación y que ojalá que siga avanzando, la representación no va a desaparecer. Entonces, particularmente en escenarios como este, donde tenemos que elegir a un órgano colegiado como la Convención Constitucional, que va a tener pocos integrantes, 155 en total, pero de los cuales 138 van a ser mestizos y 17 van a ser de los pueblos originarios. En ese contexto, confiar en la representación yo creo que es clave. O sea, tenemos que ser capaces, sobre todo los sectores independientes, los sectores que estuvimos a favor del apruebo en el plebiscito del 25 de octubre, tenemos que ser capaces de trabajar de manera coordinada para elegir a nuestros mejores representantes, porque no vamos a tener muchos representantes, vamos a tener pocos. Vamos a tener decenas de candidatos y candidatas, pero representantes vamos a tener pocos. Y eso es algo con lo que tenemos que, de alguna manera, convivir. Tenemos que empezar a asumir que hay una dimensión de la política que es representativa, ¿verdad? Y eso significa que la persona que me representa piensa más o menos como yo, pero no piensa exactamente igual que yo, porque la única persona que piensa exactamente igual que yo soy yo. Y ese yoísmo que está tan presente en ciertos sectores del mundo independiente, no en todos, pero en ciertos sectores del mundo independiente, va a reventar la constituyente y la vamos a perder. Porque la derecha, el rechazo, va a ir con dos listas y probablemente solo con una. Eso significa que todo ese caudal electoral va a tener una mayor representación proporcional y vamos a perder la constituyente. Y perder la constituyente significa muchas cosas simultáneamente. Significa no solamente la posibilidad de redactar una nueva constitución y de cambiar el modelo de organización política y social, sino que significa perder la posibilidad de aprovechar todo el trabajo que hemos estado haciendo en el último tiempo, de reconstrucción de tejido social, de diálogo, de organización, de trabajos colectivos, ¿verdad? Porque la gente se puede efectivamente terminar desafectando de manera radical. Y la desafectación de la ciudadanía de la cosa pública es el paso previo para un Estado fallido, para el surgimiento de líderes populistas, fascistas principalmente, ¿verdad? Porque el fascismo lo que tiende a hacer es a radicalizar la diferencia, ¿verdad? Y vamos a terminar, bueno, es difícil saber cómo vamos a terminar, pero yo creo que es súper importante que todas y todos asumamos la responsabilidad que significa participar de un proceso electoral constituyente como este, que nos reencantemos con la representación, que elijamos a buenos representantes, que nos dejemos representar, pero que no nos confiemos. O sea, confiemos en nuestros representantes, pero no nos confiemos del todo, ¿verdad? Sigamos encima, presionando, organizadas, participando, movilizados, eh, pero este sinsentido de tener, hay un distrito que creo que tiene 100 candidaturas independientes. 100, imagínate, imagínate lo que significa tener X candidatos de partidos de centro izquierda, unos poquitos candidatos de partidos de derecha y 100 candidaturas independientes. Ese distrito se va a reventar y vamos a perder la constituyente. Entonces aquí yo creo que aquí falta mucha generosidad, lamentablemente. Falta mucha generosidad. Ahora, claro, es una desconfianza muy bien justificada, ¿verdad? Porque a lo largo de 30 años, quienes, quienes se suponía que nos tenían que representar no lo han hecho. Ya han protegido intereses particulares en vez de proteger el interés general. Hay muy buenas razones para no confiar en la representación, pero yo creo que es clave reencantarnos con la representación y tenemos que hacerlo pronto porque las elecciones son en 4 meses más. Claro. Oye, alguien decía la otra vez que era necesario justamente una campaña de oído, de voz a voz, de persona a persona para decir no votemos por los que no nos representaron bien. Es decir,
¿cómo vamos a votar por Clemente Pérez, quien llamó a deponer la lucha de los pingüinos? ¿Cómo vamos a votar por Mariana Elwin, que está a la derecha de la derecha de la derecha de la democracia cristiana? Más derechista no puede ser. Que ha tenido una actitud antipueblo, antipopular total. Y si seguimos pensando en los candidatos de la derecha, vamos a encontrarnos que hay mucha gente que, y no solamente de la derecha, sino que también de la así llamada oposición, que no sé hasta qué punto puede ser opositor, gente que está generalmente votando con la derecha, que está votando a favor de la derecha en el Parlamento, que ha trabajado muy bien con la derecha. No sé qué posibilidad habría de que ellos fueran personas que vayan a redactar una constitución que esté representando las necesidades de una sociedad que estuvo a punto de estallar. Aquí estamos jugando con fuego. Aquí estamos jugando con fuego. Fíjate que por aquí o por allá de repente uno ve, alguien lo decía el otro día, ve cómo nos ven desde afuera. Llegó a Twitter un programa de televisión italiano sobre Chile. Yo no sé si lo viste, pero una lucidez para vernos. Sí. O sea, aquí estuvo a punto de quedar la gran cagada. ¿En qué sentido? Primero, en que la gente hubiese marchado a morir. Y si la gente marcha a morir, ya tenemos la experiencia. La derecha no se hace ningún problema en mandar a los milicos, a la Armada, a la aviación, a los pacos y a la PDI a matar. Eso se vio en las protestas, a dejar ciego, a mutilar. En segundo lugar, gente desarmada, porque aquí en Chile no hay un movimiento armado que podamos decir, no, pero los vamos a enfrentar, ahí se van a encontrar con nosotros, esa cuestión no existe. Gente absolutamente desarmada. En segundo lugar, viene el desencanto, que podía venir de una gran matanza. El populismo que podría desatar la derecha, la negación del crimen, como ha sido el negacionismo de hoy día, y como está tan brillantemente relatado por García Márquez en Cien años de soledad, cuando hay una gran matanza en la ciudad, y José Arcadio II creo que llega a su casa y dice, hubo una gran matanza, y su mujer le dice, no dijeron nada en la radio, dijeron que se habían vuelto todas sus casas. Claro, se volvieron a las casas los cadáveres en un tren. Y esto puede llevar, comparto contigo el mismo temor, a la facitización de la sociedad, vale decir, a la despolitización. La polis deja de existir, la ciudad, ya no hay asuntos, no hay una república, no hay una cosa pública, todo esto se maneja a nivel extraterrestre prácticamente, y la gente tiene que ordenadamente ir a trabajar, ponerse corbata, eso es muy importante, Jaime Baza, ir a trabajar encorbatados, ser buenos ciudadanos. La facilitización, lo que pretendieron hacer con Pinochet y que no lograron. Y que no van a lograr nunca, porque acá en Chile hay memoria. Entonces, aquí hay un gran problema de ego en la política chilena, lo decías tú recién, y me gustaría que profundizáramos de eso. ¿Cómo apuntar a una mayor generosidad? No digo de la clase política, porque primero yo no me gusta hablar de la clase política, no creo que exista una clase política, hay políticos y hay políticos muy distintos. Pero de la gente que está en este momento pretendiendo llegar a la convención constituyente, ¿cómo no puede haber una generosidad en el sentido de decir, ya, a ver, pongámonos de acuerdo en deponer algunas candidaturas,
cosa de reducir la cantidad de gente que va de candidato y podamos apoyar un número que nos asegure los 2/3. ¿Tú ves lejana esa posibilidad? ¿Esos gestos de generosidad necesarios? Mira, en los últimos días se han estado realizando varias conversaciones de, de grupos independientes entre sí, de grupos independientes con partidos políticos. eh, y yo creo que hay varias, como varios esfuerzos que se están desplegando, que yo los he visto. Estuve en una reunión poco antes de entrar a esta entrevista contigo. Se están desplegando esfuerzos para achicar las listas, ¿verdad? Para juntar un poco el esfuerzo, las dinámicas y sobre todo para mezclar equipos, ¿verdad? Para equipos que estaban trabajando con una candidatura, se sumen al equipo de otra, ¿verdad? Y generar un poco esa dinámica más de colaboración en la centroizquierda que de competencia. Y yo creo que efectivamente vamos a necesitar mucha generosidad porque el ciclo histórico que está viviendo el país probablemente no se va a repetir. No sé si nunca, y si es que se repite probablemente no va a tener las mismas características de lo que estamos viendo ahora. Entonces, esto que ha estado pasando entre el 2019 y el 2022 no va a pasar nunca más. Entonces, yo creo que la pregunta que nosotras, las personas comunes y corrientes, nos tenemos que hacer, y también quienes queremos llegar a la Convención Constitucional, tenemos que preguntarnos ¿para qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos, cuál es el objetivo que estamos buscando? Hay objetivos personales, hay egos, hay un compromiso con el país o con tu territorio, ¿verdad? Eh, y por otro lado, yo creo que otro factor, aparte de la generosidad, que yo creo que va a ser muy importante, es el de la responsabilidad. Yo creo que desde las candidaturas, y aquí hablo como candidato también, desde las candidaturas tenemos que ser tremendamente responsables en el sentido de responder ante nuestros electores, ¿verdad? De responder ante la forma como vamos a enfrentar este trance histórico. Pero sobre todo, el electorado tiene que ser muy responsable. Un poco lo que decías tú al principio de la pregunta. Claro, los partidos políticos pueden poner muchas Mariana Selwyn en la papeleta del 11 de abril, pero no tenemos por qué votar por ellas. O sea, es nuestra responsabilidad como electores, como electoras, ser capaces de votar por caras nuevas, de comprometernos con la renovación, pero no con la renovación generacional, como decías al principio, con la renovación de las ideas, ¿verdad? Poner candidatos que estén al servicio de los intereses generales, que estén al servicio del pueblo, que estén al servicio de los derechos, que estén al servicio de la democracia, no de los intereses, no del gran empresariado, ¿verdad? No de la propiedad sobre las aguas, no a favor de las AFP. Y ahí como personas que vamos a ir a votar, tenemos que ser muy responsables de elegir bien, ¿cierto? De elegir bien. Pero esto tiene dos caras, como todo. Para que el electorado pueda elegir bien, las candidaturas tienen que ser también bien presentadas. Los candidatos tenemos que ser responsables frente a la ciudadanía y las candidaturas entre nosotras también tenemos que ser responsables en el sentido de no levantar competencias artificiales, no desaprovechar la oportunidad de construir un nuevo país de manera colaborativa y tratar de sumarnos, ¿verdad? Para apoyarnos, especialmente entre quienes somos muy parecidos, pero no idénticos. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que convivimos con la diferencia, ¿verdad? Y uno elige un representante que no es exactamente igual a ti, pero te representa las cosas que son importantes para que podamos caminar juntos, porque si no aprendemos a caminar juntos, mira, a mí lo que me preocupa, que es algo que no, de lo que yo creo que no se conversa mucho, el trabajo constituyente va a durar un año, y cuando ese trabajo termine, los constituyentes nos vamos a ir para la casa. Y el año 2022, 2023, 2025, 2030, vamos a tener que aplicar la constitución.
las vamos a tener que defender probablemente. Vamos a tener que cambiar un montón de leyes. Vamos a tener que cambiar el código de aguas, el código del trabajo, la ley de AFP. Y si no nos acostumbramos a trabajar desde ya en esta lógica de organización social, participación ciudadana y representación democrática, el trabajo de la Convención Constitucional se va a cerrar y nos van a volver a pasar la máquina por encima. Entonces, este momento, este trabajo de la elección constituyente y del trabajo de la Convención Constitucional también tiene que ser pensado de alguna manera como una suerte de, como de ejercicio, de empezar a sacar músculo para todas las formas de participación que vamos a necesitar después, ¿verdad? Fortalecimiento de los gobiernos locales, reforma a las aguas, recuperación de la seguridad social, de la educación pública. Y eso tenemos que empezar a hacerlo entre personas que pensamos distinto, pero que tenemos compromisos ideológicos, políticos, comunes, ¿verdad? Empezar a trabajar a partir de lo que tenemos en común, no a partir de lo que nos diferencia. Porque las diferencias radicales están con la derecha, ¿verdad? No están entre nosotros los que tenemos matices de rojo, rosado, más intenso, granate, qué sé yo. Las diferencias radicales están al frente. Oye, en la elección, por ejemplo, en el Distrito 7 se eligen 8 constituyentes. ¿La persona que va a votar vota por 8 personas? No, por uno solo. Por uno solo, Uno solo. Cada persona tiene un voto. un voto. Un voto. Y, los, y la paridad va a estar definida por las 4 mujeres que saquen más votos y los 4 hombres que saquen más votos, digamos. Claro, se incorporó un sistema de corrección, porque la paridad se va a conseguir con reglas y con mecanismos que favorecen la postulación de candidaturas paritarias, o sea, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, pero también van a haber correcciones que se van a aplicar después de que se asignen los escaños, ¿verdad? De modo tal de que si en este distrito, por ejemplo, resultan elegidos 5 hombres y 3 mujeres, el quinto hombre con menos votos va a salir y va a entrar la mujer más votada de la lista de donde viene el quinto hombre menos votado, de Ya. modo tal de garantizar paridad, pero no alterar los equilibrios políticos que surgen de la representación electoral. Oye, ¿y la representación de etnias? ¿Cómo va a ser eso? ¿Van a haber candidatos de etnias determinadas? Eh, Sí, ¿Ellos van a tener asegurado un cupo? Por ejemplo, sí, se van, de los 8 candidatos del Distrito 7, también hay candidatos habrían 4 hombres y 4 mujeres idealmente, ¿no es cierto? Pero también claro, habrían candidatos por etnia, claro, candidatos. claro, en este distrito va a haber al menos un escaño de pueblo originario, que es el del pueblo Rapanui, ¿verdad? Ya, Eh, y por lo tanto van a ser 7 los escaños que se van a repartir en la población mestiza. ya. Y además se incorporó un sistema de asignación de escaños para los pueblos originarios según los candidatos y candidatas más votadas de cada pueblo, según la distribución territorial que tiene cada uno de esos pueblos a lo largo del territorio nacional, ¿verdad? Entonces, según el distrito donde cada candidatura de pueblos originarios saque más votos, ¿verdad? Se va a sacar un escaño de los pueblos, de la población mestiza para los pueblos originarios. Pero eso va a depender mucho de cómo se distribuyen los votos eh, en cada uno de los distritos. Ahora, en el caso del pueblo originario, la paridad de género, ¿cómo funciona? Por En ejemplo, principio, se supone que va a haber una regla similar, ¿verdad? En el sentido de que hay un criterio de corrección en caso de que los pueblos originarios queden con representaciones muy, muy disparejas, ¿verdad? Eh, y ahí, más o menos en la misma lógica, se baja el candidato hombre del pueblo originario más votado y entraría
Eso reemplaza una Menos votado. candidatura alternativa de mujer. Se baja el menos votado, digo. Claro, claro, claro. Oye, bueno, yo creo que va a ser un momento, un certamen en el que les va a tener que llegar la hora a muchas deformaciones de la democracia actual, como por ejemplo el Tribunal Constitucional. ¿Tú le ves vida al Tribunal Constitucional? O sea, ¿cuál es tu opinión frente al Tribunal Constitucional? ¿Debiera seguir existiendo? Mira, yo creo que el TC está haciendo todo lo posible para desaparecer. Lleva como 4 años en campaña juntando argumentos para no tener más, para no tener más Tribunal Constitucional. Y el mejor activista en contra del Tribunal Constitucional ha sido el propio Tribunal Constitucional. No, mira, yo creo que así como está, el Tribunal Constitucional es absolutamente inviable, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad, creo yo por lo menos, ninguna posibilidad de que la nueva Constitución tenga un Tribunal Constitucional como este. Ahora, el punto está en que parte de las funciones que tiene el Tribunal Constitucional son importantes, ¿verdad? Y si cerramos el Tribunal Constitucional, hay que ver qué hacer con algunas de esas atribuciones. Y ahí yo creo que hay básicamente dos grandes alternativas. Una de ellas es pasarle alguna parte de esas atribuciones a la Corte Suprema, ¿verdad? O incluso a los tribunales ordinarios. Y otra parte de esas atribuciones podría incluso eventualmente ser trasladada al Senado. Pero claro, eso significaría tener un Senado distinto del que tenemos hoy día, probablemente un Senado que no participe del proceso legislativo, pero que sí cumpla funciones conservativas, ¿verdad? O de control, más como un actor institucional que como un actor legislativo. Yo creo que esa puede ser una alternativa y combinar de alguna manera, ¿verdad? El cierre del Tribunal Constitucional con atribuciones especiales para los tribunales, especialmente para la Corte Suprema, y a lo mejor algunas atribuciones para un Senado que tenga un criterio de representación distinto del actual. Claro. La otra vez escuchaba en una, en un documental sobre Pepe Mujica, hablaba de las leyes y decía que las leyes eran como una fotografía, un momento congelado de lo que era la sociedad. Hay una ley X y eso representa lo que es la sociedad en ese momento. Imagínate qué fotografía podría ser una constitución para un país, digamos. Es la tremenda fotografía. Es de esperar que no aparezcamos movidos, como se decía anteriormente, apareció movido, apareció distorsionado. Oye, estimado, bueno, ya estamos más o menos en la hora, llevamos conversando una hora aproximadamente, ha pasado volando. Yo espero que te vaya muy bien, espero que esta fotografía sea lo más fiel de lo que queremos los chilenos y las chilenas, qué es lo que queremos, que eso ha quedado reflejado en múltiples marchas, en múltiples movilizaciones, y que no vaya a ser que por dificultades en la unidad, por un desenfado del egocentrismo, de la autorreferencia de ciertos movimientos o candidatos o candidatas, esta cuestión se vaya a la chuña y la derecha salga con la suya, porque nos va a costar reponernos de un golpe de esos y las salidas que pueden ser desastrosas. Si se dice ya nada más con la democracia burguesa, vamos a las calles, armémonos, esto, otro, cuando las experiencias han sido nefastas. No de la movilización. La movilización nos tiene donde nos tiene y hay que continuar movilizados. Pero hay que continuar también pensando en que hay que ser responsable, como decías tú, con todos estos mecanismos legales, con toda la legalidad, de tal manera que podamos avanzar por ese campo también y no
quedarnos mirando la pastelería mientras la burguesía va entrando de frac y de vestido largo a comerse todos los pasteles de este país. Te digo, esta es una situación que... Mira, yo aprovechando la pandemia me dediqué a ordenar las piezas que tengo con cachureos. Y me encontré tanta revista, análisis, APSI, Diario Fortín Mapocho, La Época, El Mercurio, y leerlo es como un viaje en LSD, bueno, en un ácido, bueno, porque uno dice, pero ¿cómo estamos tan locos? Bueno? Una entrevista a Piñera de hace 30 años atrás que uno dice, pero este es el mismo Sebastián Piñera. Piñera reclamando contra la pobreza, hablando de que esto es obsceno. El hombre más rico de Chile, o sea, ¿y cómo ha hecho su riqueza? Bueno, sobre la base de la pobreza, justamente. ¿Cómo se ha enriquecido la, 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 los grandes capitalistas en Chile a propósito de la pandemia? Toda la podredumbre que significan estos contratos con el Hotel Radisson, contratos con el espacio Riesgo, la venta de mascarillas. O sea, la derecha es de una avidez por ¿cómo se llama este? Por la codicia, por hacer ganancia, donde puede hacer ganancia. Una actitud compulsiva que no tiene límites. Y, y hoy día el problema que enfrentan ellos es que puede ser que le pongamos límites. Y si le ponen límites, bueno, los buenos se van a volver locos. Entonces, la responsabilidad es mayor todavía, porque se trata de triunfar, pero asegurar el triunfo. Claro, Esa es una gran tarea. claro, por eso te decía que hay que pensar también lo que viene después de la constituyente, ¿verdad? Hay que ser capaces de pensar en el 2023, 2025, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer una vez que la nueva constitución esté redactada? ¿Cómo la vamos a defender? ¿Cómo la vamos a aplicar? Porque pues, efectivamente yo creo que uno de los grandes desafíos de este proceso constituyente es generar condiciones para un ejercicio del poder sometido a la ley, mejor equilibrado, con protección de derechos efectiva, ¿verdad? Y eso va a significar limitar el ejercicio del poder, que hasta ahora no ha tenido muchos límites, la verdad. Ha sido más bien los poderes salvajes, como hablan ciertos personajes, ciertos autores. Yo creo que el gran desafío de este proceso, y por eso la participación ciudadana es tan importante junto con la representación, va a ser generar un diseño que permita controlar el ejercicio del poder político, del poder policial, del poder económico. Porque finalmente cuando uno habla de malestar, cuando uno habla de abuso, estamos hablando de concentración del poder, ¿cierto? De poder que se ejerce más allá de los límites razonables que permiten la convivencia de las personas, la convivencia democrática. Y eso es lo que yo creo que tiene que ser de alguna manera controlado, ¿verdad? Contenido dentro de límites legales que permitan el respeto de los derechos, que permitan el respeto de la dignidad. Claro. Además que, oye, la experiencia que hay con el Tribunal Constitucional, en cómo ellos logran, mediante legulealladas, mediante resquicios legales, dar vuelta a las decisiones de la gran mayoría. Esta cuestión histórica del aborto de tres causales. ¿Te acuerdas tú cuando era muy claro que se decía que eh, dependía de la conciencia, dependía de las personas, no de las instituciones, pero ellos lo dejaron de tal manera, lo cambiaron de tal manera, borrando dos palabras, de que al final todo quedó en cero de nuevo, Claro, y la objeción de conciencia. la objeción de conciencia. Claro. Oye, pero qué locura, oye, cuando uno ve estas cuestiones, parece que está viendo una novela de política ficción, y no, son cosas que pasan en Chile, son cosas que pasan muy coladas con el Festival de Viña, con la nueva canción de Maluma, con la farándula, con el fútbol, con la rodilla de Vidal, de Arturo Vidal, no de Francisco Vidal, la rodilla de Arturo Vidal. Oye, es una locura y como que de repente la gente se queda
pensando, pero esa hueá de los políticos, y no lo toman como una cuestión que nos pertenece, que son nuestras preocupaciones, que nos afecta a nosotros, afecta a las mujeres, afecta a los hombres, a los niños, a los jóvenes, a los pueblos originarios, afecta a la cultura, al arte, Sí, pues. al comercio, a la actividad laboral en el campo, en las fábricas. En definitiva, afecta a todo un país, a todo qué hacer, porque aquí hay un modelo que habla del despojo lo antes posible de todos nosotros. Despojarnos de la plata, despojarnos de la riqueza, despojarnos de nuestro tiempo, despojarnos de nuestra felicidad, en definitiva. Yo creo que esta tiene que ser una constitución para ser felices, deberá ser una consigna, porque la felicidad debiera ser nuestra. Y si tú te das cuenta cuánto hemos perdido de felicidad con gente asesinada, con gente mutilada, con falta de justicia, que en definitiva eh, la responsabilidad está en nuestras manos por ser más felices y hay que tomarlo de esa forma. Por los que no fueron felices, además, pero que lucharon por serlo. Compromiso con esa gente, con ellos, con ellas. Bueno, estimado Jaime, eh, te deseo la mejor de las suertes. ¿La elección cuándo es? La elección. En abril, el 11 de abril. Bueno, mira, quedan 4 meses. Estas puertas están abiertas, estas pantallas están abiertas. Muchas gracias. Cuando quieras, podemos hacer una segunda conversación en la medida en cómo va avanzando este asunto. El próximo miércoles, que es 30, tengo invitado a Nelson Cabrera, el NECO, un compañero que ha dado una lucha enorme por recuperar los espacios del terror que hubo en Valparaíso. Mm. Está el Hospital Naval, que está hoy día vacío, y no hay un hospital de niños en Valparaíso. Está la Academia de Guerra Cuartel Palma, donde yo incluso estuve detenido y bueno, ¿para qué vamos a empezar a llorar la carta de lo que pasaba ahí? Pero fue terrible para miles de porteños y porteñas haber pasado por ese lugar y fue declarado monumento nacional y la Armada todavía no lo entrega. Mm. Nuevo, los puntos fácticos. Entonces voy a tener a NECO, los invito a todos, las invito a todas a ver el próximo 30, te invito a ti, Jaime, esta conversación con NECO, Nelson Cabrera, y a seguir dándole, oye. Yo creo que de alguna manera el país se enamoró de nuevo con algo, un país que estuvo sumido, como amordazado, atontado, cuenteado. Estuvimos en los 80, en los 90, en ese largo letargo de los 90, los 2000, y que empieza a moverse con los pingüinos, empieza a moverse, oye, con movimientos de la tercera edad que han sido olvidados. ¿Ah? También yo recuerdo la tercera edad como salió a protestar, empieza, es decir, hay múltiples manifestaciones de este malestar y, y yo creo que hay que continuar profundizando esa conciencia, cosa de poder recuperar Chile para los chilenos, las chilenas, y que no seamos extranjeros en nuestra propia patria, como dice una canción de Patricio Mans. Bueno, estimado, muchas gracias, Serpiente y Aries. Muy buena combinación. Eh, la filosofía y la pelea juntas ahí en tus dos Eso. signos. No, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Estuvo muy interesante la conversa. Y nada, pues te voy a cobrar la palabra para que podamos mantener efectivamente estos espacios ahí de reflexión. Mira que se nos viene mucho trabajo por delante. De todas maneras, muchas gracias, compañero, y nos vemos, pues. Nos vemos. Un abrazo grande. Adiós, chao, Chao, chao. chao.